si ustedes se dan cuenta, viene una gráfica en donde en el eje de las X colocan la concentración de oxígeno. En los valores superiores dice oxígeno en miligramos por litro. Y en los números inferiores dice oxígeno en centímetro cuadrado por litro. ¿Sí, chicos? ¿Ya vieron las dos escalas? Sí, pues. Sí. ¿Cuál vamos a usar nosotros? ¿Cuál vamos a usar nosotros? ¿Qué unidades tenemos de acuerdo a los cálculos que vimos hace un momento? La de miligramos por litro. Exactamente, miligramos por litro. Entonces vamos a usar los valores del eje de las X superior. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ok. Bueno, después esta otra línea, la diagonal, esta línea diagonal, ¿qué nos está representando? La saturación. La saturación, efectivamente. Y también en la parte superior tenemos otra escala. En la parte superior tenemos otra escala. Esa escala, ¿qué nos representa? La de la parte superior. La temperatura del agua. La temperatura. Entonces, como les dije, el porcentaje de saturación lo vamos a estimar disuelto y la temperatura. Pongan un ejemplo, a ver quién dejen para que todos participen. Joshua, es que ya Joshua, creo que ya, pero no me acuerdo cuál Joshua. Bueno, Alan Sudial. Dígame sí. Un valor de oxígeno disuelto, Alan. ¿El que quiera usted? De 8. 8, ok. Oxígeno disuelto, 8. Y Iván, ¿me dice usted algún valor de temperatura? 15 grados centígrados. 15, ok. Entonces, con un lápiz o con una pluma, no puedo rayar este manual porque es de su compañero, ¿quién va a venir hoy? Joel, creo que se fue, o de Ara. Bueno, entonces, pero sí puedo rayar el mío, esperen. Bueno, marquen con su lápiz los 15 grados centígrados que Iván comentó y los 8 que nos dijo Alan. Márquenlos ahí pónganle un puntito con su lápiz o con algo, pluma, con lo que ustedes quieran, pero marquen. ¿Ya lo marcaron? Bueno, sí. Quienes tienen el manual, quienes no, nada más chequen cómo se hace para que ustedes lo hagan en su momento. Ay, este manual no tiene la escala. Bueno, lo único que vamos a hacer entonces es, con su regla, tienen que unir los dos puntos. El 8, que está en la escala superior, con el 15, que está en la temperatura. Y marcar en dónde intersecta con el porcentaje de saturación. ¿Sí? 8 y 15. Unan los dos puntos, los 8 de oxígeno disuelto de miligramos por litro y únanlo con los 15 grados de la temperatura. ¿En dónde intersecta con el porcentaje de saturación? ¿En qué valor intersecta? En 80 más o menos. 80, como 79, ¿no? Porque está un poquitito abajo del 80. Sí. 79, 80. Sí, bueno, ponemos 79. Entonces, el porcentaje de saturación es 79 u 80, y el que ustedes, cualquiera de los dos, es un aproximado. Entonces, ese es el valor de porcentaje de saturación que cada uno de ustedes en sus estaciones debe de estimar. Vieron que es muy fácil. ¿Sí? ¿Duda de cómo, que no haya quedado claro cómo estimarlo? Todo bien, profesora. No, maestra. Ok, va. ¿Qué más les diría yo? Porcentaje ya, los equipos ya. ¿Qué más? Acuérdenme por qué. Creo que ya. Creo que ya, ¿verdad? Ok, ya si me hace falta algo, ya me lo recuerdan. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Esperemos si ya no vengan alumnos ahorita a recoger material porque me interrumpen. Ok, bueno, entonces
nos habíamos quedado ya en esta parte, habíamos visto las áreas, ¿sí? O disciplinas que están correlacionadas con la ecología microbiana. Entonces, íbamos a hablar sobre la situación que, bueno, yo creo que es una situación global, no es exclusiva de México. Si queremos verlo desde ese punto de vista, es un problema que se está viendo a nivel mundial, que es la contaminación. Como lo mencionamos ahorita en el laboratorio, ¿sí? El agua o los ambientes acuáticos han sido de los ecosistemas que más afectados se han visto por el mal manejo, básicamente, de residuos, la explotación o el cambio de hábitat de muchos organismos, ya me dijeron la deforestación, etcétera. Entonces, México en lo particular, sí, y que digo que esto se puede escalar a nivel global porque es semejante, más o menos en otros países, pero los problemas son generalizados. Ya ustedes supieron que en diciembre, creo, no recuerdo si en diciembre o en noviembre, hubo una cumbre sobre el calentamiento global. ¿Alguien recuerda cuál era la predicción que habían hecho en el incremento de la temperatura de aquí al 2030? ¿Alguien recuerda ese dato? No. No, la verdad no. Todavía no llevábamos ecología, entonces no nos interesaba. Ok, está bien, no hay problema. Bueno, en esta cumbre, en la que hubo no es que no recuerdo si noviembre, principios de diciembre, se infiere, o se predice más bien, una predicción de que de aquí al 2030 la temperatura de la biosfera va a incrementar 5 grados centígrados. Y eso, pues, genera un desencadenamiento de problemas muy importantes. La emisión de gases de efecto invernadero está contribuyendo a ese incremento en la temperatura. Se van a iniciar, va a continuar, más bien dicho, el que se van a descongelar, ¿sí? Los polos, tanto sur como norte, va a seguir el proceso de descongelación, se va a perder el hábitat de una gran cantidad de organismos que viven en esos lugares. Los cambios entre que lluvia, sol, frío, toda la parte climatológica, ¿sí? Va a sufrir cambios o fluctuaciones bruscas. Eso lo estamos viendo. Ahorita hace calor y al rato llueve. Entonces, todo eso está contribuyendo en gran medida a un desequilibrio o a una desestabilización de los organismos que viven en los diversos ecosistemas. Entonces, uno de los problemas que aquejan básicamente a los países de tercer mundo, donde estamos básicamente nosotros, pues es el manejo de los residuos. Existen leyes, existen normas, ¿sí? Del manejo de los residuos que se van generando desde la actividad antropogénica, desde los residuos domésticos, los residuos industriales, etcétera, y no hay un manejo correcto y adecuado. Entonces, lo más fácil es que, pues, desecharlo en el suelo o en el agua, etcétera, afectando en gran medida la diversidad de los organismos. Entonces, México se vio la necesidad, ¿sí? Debido al incremento de todos estos problemas ecológicos, el deterioro de estos ecosistemas, la pérdida de especies endémicas, etcétera, a la creación de diversos institutos específicamente enfocados al cuidado del medio ambiente desde un punto de vista ecológico. En primera instancia, pues únicamente se consideraron a los macroorganismos, pero hoy en día también los microorganismos ya están participando. Hay muchísimas instituciones de gobierno y privadas que apoyan a la investigación mediante convocatorias, apoyar diversos ecosistemas de diversos investigadores para tratar de solventar un poco los problemas que nos atañen. Bueno, dentro de los principales problemas que México en lo particular está sufriendo en este momento es el tratamiento de los residuos sólidos. No existe un manejo adecuado de todos los residuos que se están generando, ¿sí? Y que en un momento dado el mal manejo está contribuyendo a la salud de las personas, ¿sí?
¿Cuántas veces no hemos visto en la televisión, en el periódico, radio, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la Ciudad de México, el que los camiones están parados porque no hay en dónde tener que desechar todo el material. Cuernavaca ya no quiere la basura de la Ciudad de México, el Estado de México ya no quiere la basura también de la Ciudad de México. Y entonces, sí, esto de alguna forma ha contribuido a que, ¿qué? Bueno, si no me la quieres recibir, entonces en el primer terreno baldío que ven, pues van y desechan ahí todos los residuos. En algún momento, esos residuos pues de primera entrada van a dañar ¿qué? A los ambientes terrestres. Y en segunda instancia, a través de la lixiviación de todos estos residuos, pueden llegar a los mantos acuíferos. Entonces, el tratamiento de residuos sólidos es un problema, ¿sí? Que México no lo ha resuelto. Ya ha tomado algunas medidas, ¿sí? Considerando las 3 R's. ¿Alguien ha escuchado sobre el manejo de las 3 R's en los desechos de residuos? Pues básicamente nos hacen más énfasis en la parte doméstica o en casa sobre el uso de las 3 R's. ¿Alguien sabe qué significan las 3 R's? Es reusar, reutilizar y reciclar, ¿no? Exactamente. Reusar, reciclar y reutilizar. Eso de alguna forma está aminorando, ¿sí? En cierta medida, ¿sí? Muchos de los residuos sólidos, ¿sí? Que van a parar ¿a dónde? Pues a los basureros. Y más, o sea, los que han tenido un mayor impacto son aquellos residuos que tienen una remuneración. ¿Qué residuos conocen ustedes que la gente se dedica a recolectarlos para que entonces pues puedan obtener un beneficio monetario? El PET. El cartón. Latas, El PET, el cartón, ¿qué más? PET, cartón. ¿Nada más? ¿PET y las cartón? latas también. Perdón, no lo escuché Las No, no. latas. El aluminio, todas las latas, ajá. Bueno, al menos ya me dijeron 3. Ok, el vidrio también, hay quienes también reciclan el vidrio. Bueno, entonces, principalmente la industria del PET y del cartón es la que más beneficiada se ha visto con esta parte del tratamiento de residuos. ¿Por qué? Hoy en día ya hemos visto que hay hasta plantas de tratamiento que se dedican a la transformación de estos materiales, y el cual pues es remunerado, y mucha gente su fuente de ingreso es básicamente eso. Entonces es la transformación de este material de alguna forma ha minorado hasta cierto sentido, ¿sí? El que todo esto vaya a parar a los basureros, disminuyendo un poco, ¿sí? La presencia de estos residuos sólidos. Bueno, la deforestación. La deforestación es otro problema que se acrecenta cada vez más. ¿Y es por qué? Por la sobrepoblación. Al haber una sobrepoblación, pues la gente se ve en la necesidad de construir, ¿sí? Viviendas en zonas que antes pues no eran zonas aptas para que la gente se estableciera ahí, ¿sí? Hoy vemos tan solo bueno, yo anteriormente, hace ya algún tiempo, cuando llegué de Tlaxcala a la Ciudad de México, por ejemplo, ahí en el Cerro del Chiquihuite, yo no veía casas, yo nada más veía unas antenas. ¿Sí? Hoy en día, ¿qué es lo que observan en ese cerro? ¿Quién vive cerca del Cerro del Chiquihuite? ¿O alguien vive en el Cerro del Chiquihuite? ¿O por esa zona? ¿No? Bueno, pero quien ha tenido la oportunidad de verlo, ¿qué es lo primero que observa en este cerro en los últimos años? ¿Mande? Casas. Casas. O sea, yo recuerdo cuando llegué a la Ciudad de México, o sea, se veían las antenas, pero no se veían casas. Y actualmente el cerro cada vez más se ve más y más y más y más poblado. Y no se diga aquí rumbo a la ciudad de Puebla, sobre la autopista México-Puebla, lugares que antes se veían como campos, desiertos, ahora se ve una gran cantidad de viviendas, ¿sí? Y no nada más en la Ciudad de México, en cualquier zona, ¿sí? De provincia. Yo creo que ustedes han visto, o la zona en donde viven, han visto un incremento
en la construcción de viviendas. Y no se diga en la construcción de corredores industriales. Igual, antes el irnos de la Ciudad de México a Querétaro, teníamos la oportunidad al menos de ver algunas zonas a donde había plantíos o únicamente zonas en donde había plantas, pastizales, etcétera. Y hoy en día, pues básicamente ya eso es un corredor industrial, o sea, el corredor entre la Ciudad de México y Querétaro ha crecido tanto. Y para la construcción o establecimiento de todas esas industrias, pues, ¿qué se ha realizado? Pues deforestar. En mi caso, nosotros por el área de investigación que tenemos, generalmente 2 veces al año salimos a la sierra, ya sea Durango, Coahuila, Chihuahua, la sierra, en Querétaro, y en ocasiones a Chiapas o a Oaxaca, por ir a recolectar muestras. Pues hemos visto cómo, de alguna forma, la cantidad de árboles que han talado de manera clandestina y de manera, pues legal hasta cierto punto. ¿Y es para qué? Pues para la obtención de muchas maderas, de la madera fina, que también de alguna forma pues ha contribuido. Entonces, la deforestación a través de la actividad antropogénica, ¿sí? Ha sido significativa en las últimas décadas, definitivamente. Si no hay árboles, entonces todo el ciclo biogeoquímico se afecta. Los procesos de fotosíntesis se ven afectados, la retención de agua, ¿sí? Los suelos, al haber carencia de plantas, ¿sí? El agua o los nutrientes no son retenidos en el suelo, lo que es la matriz del suelo, se filtran a través de todas las capas hasta llegar a los mantos acuíferos y se depositan muchas veces en los sedimentos. Entonces ha sido un problema muy, muy grande y todo esto de alguna forma ha contribuido a ¿qué? Pues a la contaminación de agua, de suelo y por ende del aire. ¿Sí? Entonces esos son algunos de los problemas que aquejan no nada más a nuestro país, sino que básicamente a todo el mundo, algunos más, algunos menos. En México, el primer instituto de ecología que se funda es el que se encuentra en Jalapa. Este se encuentra en Jalapa, es conocido como INECOL, Instituto Nacional de Ecología. Entonces, el INECOL es el Instituto de Ecología. Este fue fundado básicamente por profesores de aquí, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Departamento de Biología, quienes fundaron el Departamento de Biología, aquí nuestros vecinos, aquí al lado. Ellos también fueron los que se tuvieron que trasladar a Jalapa y empezar, o fueron los pioneros, ¿sí? En este instituto. Básicamente, los temas que se tratan en el instituto, hasta hace algunos años, básicamente se centraban en macroorganismos. Hoy en día ya hay algunos grupos de investigación que se enfocan a los microorganismos, ¿sí? Pero es un porcentaje menor. Yo creo que de todas las líneas de investigación, el 30%, 20% se dedican a microorganismos y el 70 u 80% a los macroorganismos. Básicamente, dentro de las líneas de investigación que este instituto tiene, es el ambiente y que estos ambientes sean sustentables. Buscan la sustentabilidad de los diferentes ecosistemas. Ellos básicamente llevan un catálogo de la biodiversidad de los organismos que hay en México, ¿sí? Ellos, los grupos de investigación se distribuyen en diferentes regiones del país y entonces hacen el listado de la biodiversidad de cada una de las zonas. Desde la identificación taxonómica del organismo hasta la descripción de características ecológicas y biológicas del organismo, ¿sí? Y también lo complementa con la ecología funcional, o sea, qué función tienen o desarrollan los organismos. Eso es dentro de alguna de las líneas de investigación. Ahorita tienen una línea que es nueva, de hecho es nueva, donde están complementando, no sé si han escuchado que en Michoacán, Michoacán es uno de los principales productores de aguacate. A través de la incorporación de especies exóticas, trajeron algunas especies exóticas de otro país, principalmente Canadá y Estados Unidos, y en esas especies venían insectos. Estos insectos,
para Estados Unidos y Canadá, pues no significa una plaga, pero resulta que para México, principalmente para la zona aguacatera de Michoacán, es una plaga que está acabando con hectáreas de aguacate. Y ustedes saben que el aguacate económicamente es uno de los productos más cotizados del país. Entonces ellos están estudiando cómo tratar de frenar el ataque de este insecto hacia los insectos. Y se sabe que quien mata o quien daña al aguacate no es tanto el insecto. Quien lo daña es un hongo del género Rafaela, ¿sí? Este género es el que favorece la pudrición de lo que es el aguacate como tal. Entonces ahorita están ellos enfocados en tratar de contrarrestar ese problema, que conlleva ¿qué? Bueno, pérdidas económicas, pero a la tala de los sembradíos de aguacate, o sea, nuevamente la deforestación. Otro instituto, bueno, el segundo instituto que se formó en el país fue el Instituto de Ecología de la UNAM. En este instituto, básicamente, dentro de todos los departamentos, los que destacan son el Departamento de Ecología Evolutiva, el Departamento de Ecología de la Biodiversidad y el Departamento de Ecología Funcional. Dentro del Departamento de Ecología Evolutiva, ellos han establecido colaboraciones con la NASA. Van a decir, ahora, ¿por qué no? Bueno, pues resulta que en México tenemos una zona, sí, no sé si han escuchado de Cuatro Ciénegas, se encuentra en Coahuila. ¿Alguien ha escuchado de este lugar que se llama Cuatro Ciénegas? ¿No? No. Ok, bueno. Cuatro Ciénegas, ¿sí? Es un espacio, bueno, es un lugar que estas personas de la UNAM identificaron que son pequeñas lagunas que se encuentran en extensiones muy grandes de suelo, son pequeñas lagunas, bueno, pequeñas y grandes lagunas que se forman, pero que estas lagunas tienen características únicas. En ninguna región del mundo van a encontrar esta ciénaga, solamente en México y específicamente en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Cuando el Instituto de Ecología realiza un análisis de esas pequeñas pozas, pues se encuentra que las características físicas y químicas de estos espacios son únicos. No se compara con nada de lo que ya está descrito. Tienen parámetros físico-químicos muy característicos. Y si tiene parámetros físico-químicos característicos, esto conlleva a la presencia de especies microbianas, sí, nuevas. Han descrito ahí una gran gama de microorganismos, básicamente nuevas especies. Las condiciones físico-químicas, ¿sí? de estas pozas, ¿sí? Asemejan al ambiente primitivo que tuvo la Tierra en sus orígenes. El planeta Tierra, ¿eh? O sea, ¿cuáles eran las condiciones del planeta Tierra cuando empezó a formarse? Entonces, de ahí el interés que tiene la NASA de involucrarse invertir en los proyectos de investigación que están ahí. ¿Para qué? Para tratar de explicar cómo es posible que se evolucionó a tal grado que hoy en día el planeta Tierra puede sustentar vida, por eso lo llamamos biosfera o ecosfera, ¿sí? Entonces ellos están tratando de ver si esas pozas o esas ciénegas, ¿sí? Tienen características semejantes a lo que tiene el planeta Tierra, el planeta de Marte, ¿sí? Para tratar de explicar la ausencia de vida en ese lugar, porque ellos insisten, la NASA insiste en la presencia de microorganismos, pero hasta el momento no los han puesto de manifiesto. Entonces, conociendo las características de este ambiente, Cuatro Ciénegas, ellos podrían mejorar sus estrategias para tratar de ¿qué? Pues para tratar de poner de manifiesto si realmente existe o existió vida en Marte. De ahí el interés que tiene la NASA. Ajá. Estas Cuatro Ciénegas, pues son cuerpos de agua al final, ¿sí?
Debido al incremento en la contaminación, al uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes, como ya se había mencionado previamente, estas 4 ciénegas, pues de alguna forma se estaban perdiendo. Ajá. Cuando hay una persona que ve el impacto que tienen estos ambientes, decide comprar varias extensiones de tierra en 4 ciénegas. ¿Quién creen que tiene el poder adquisitivo en México de poder comprar hectáreas en donde los microorganismos, el ambiente de algunos cuerpos de agua es único y que puede tener una aplicación biotecnológica posiblemente en un futuro? ¿Quién creen? ¿El narco? ¿Quién, perdón? ¿El Un narco no. Bueno, a lo mejor es narco, pero creo que no. No, alguien más de México que tiene el poder adquisitivo para hacer eso. Y la visión también. Slim, tal vez. Slim, Carlos Slim, efectivamente. Carlos Slim, sí, esto se maneja así por abajo del agua, como dicen, porque las personas de la UNAM lo han externado. Él compró varias extensiones de tierra en donde están estos pozos. Entonces, son especies nuevas. Las condiciones del entorno son diferentes. Las capacidades enzimáticas, las enzimas que poseen estos organismos, pues son únicas. Entonces, el potencial que se le puede sacar a estas enzimas ya de manera aplicativa, pues es enorme. Entonces, pues se asegura de que muchas de esta zona, pues ya se privatizó. Y quien quiera hacer investigación, pues tendrá que considerarlo. Y de los productos que se generen, pues también él tendrá que gozar de esos productos. Eso es visión. Y le apostó. Y pues yo creo que ahí van los estudios. Quien tenga la oportunidad más tarde, si gusta teclear en internet, Bacillus coahuilensis. Bacillus coahuilensis fue el primer organismo, es una bacteria, es un bacilo gram positivo, que se aisló de este lugar, de 4 ciénegas. ¿Sí? Es un organismo con características únicas, ya tienen el genoma, bueno, ya tienen todo. Y cada vez están sacando más y más publicaciones acerca de la biodiversidad que existe en este espacio. Bueno, entonces, y bueno, y esto es lo que se está haciendo en el Instituto de Ecología, más otros estudios que se hacen ¿cómo se llama? En otros lugares, no nada más 4 ciénegas, es un ejemplo únicamente. Ellos trabajan en diversas reservas, han establecido reservas, ¿sí? En diferentes regiones del país, principalmente en el sur, que es en donde tenemos una mayor diversidad. Hay otro lugar, fue generado durante el sexenio ¿de quién fue? De Calderón. Es el Centro Nacional de Recursos Genéticos. Bueno, voy a hacerles la pregunta, ojalá y se hayan escuchado, porque ustedes no escuchan nada, en serio, ya me imagino que se la pasan en los juegos, ¿verdad? ¿Han escuchado que en Rusia, Siberia, toda esa parte, han creado bancos, lugares en donde almacenan una gran cantidad de plantas, de animales, de organismos, material genético, ¿sí? En búnkers que se encuentran en la parte profunda del planeta Tierra? Sí, eso sí. Sí lo escucharon, qué bueno. Bueno, entonces México no podía quedarse atrás, ¿verdad? Pues hay que ir a la vanguardia. Si Rusia y otros países, Estados Unidos, lo están haciendo, ¿por qué México no? Bueno, pues entonces, en el 2012 se inaugura el Centro Nacional de Recursos Genéticos. Se encuentra en Tepatitlán, no Tapa, es Tepatitlán en Jalisco. Está al frente Zagarpa, es el responsable de este centro nacional. El objetivo de este centro, ¿sí?, es resguardar la biodiversidad que tiene México y es llamada el Arca de Noé. ¿Sí? ¿Alguien recuerda cuál fue el objetivo? ¿Ha leído, ha visto cuál fue el objetivo de generar un arca? Era subir a todos los animales, ¿no? Bueno, en este caso era para subir a todos los animales. Y que por la inundación que hubo, pues una vez que el nivel del agua bajara, pues al menos habían resguardado a una pareja
de animales, para que nuevamente, si esos animales había una extinción, pues esos animales podían volver a realizar una repoblación. Bueno, algo así es el objetivo de esta arca. Aquí se está resguardando, ¿sí? Muchos de los organismos, tanto plantas, animales y microorganismos, por si en algún momento a través de todo el deterioro ecológico que tenemos se llegan a perder, exista la manera de ¿qué? Pues de volver a ser viable a ese organismo. Por ejemplo, México es rico en una gran variedad de chile. Bueno, aquí se tienen las semillas y cada determinado tiempo se está probando la viabilidad de estas semillas. Por si en algún momento termina alguna variedad, pues nuevamente se vuelve a hacer uso. En el caso de los animales, se tienen embriones congelados, se tienen óvulos fecundados. En el caso de los microorganismos, se tienen organismos principalmente aquellos de interés biotecnológico o cepas de referencia, se tienen también congelados a menos 70 grados. Organismos que son utilizados para diversos procesos de la industria. ¿Sí? Acuérdense, para la elaboración, por ejemplo, de las cervezas se requieren algunas cepas de levaduras, para el tequila también, para acelerar los procesos de añejamiento, también se usan microorganismos. En el pulque se ha encontrado una gran diversidad de microorganismos, los cuales favorecen las características organolépticas del producto. También se tienen ahí resguardadas varias de las cepas, algunas cepas que son responsables de la producción de algún metabolito, de algún antibiótico, etcétera. Todo eso se tiene perfectamente resguardado. De plantas se tienen semillas, se tiene germoplasma, etcétera. Se tienen cultivos hasta virus están ahí resguardados y los mantienen a través de cultivos celulares. Entonces, sin embargo, a pesar de que existe el lugar, no ha tenido como que el éxito que se esperaba, porque no se ha resguardado toda la diversidad. Sí, se le ha dado más servicio a la industria privada. Acuérdense, cuando hay aquí dinero de por medio, pues la protección del ecosistema se olvida, ¿verdad? Entonces, se le ha dado un mayor servicio al área privada y la parte de la protección de la biodiversidad de las especies de México, pues ha quedado en segundo plano. Pero bueno, está ahí. El Centro de Investigación de Estudios y Posgrados del IPN, el CIMBESTAP, que está aquí en Ticomán, ahí hay uno, hay otro en el sur y hay otro en Mérida, hay distribuidos en diferentes países, en diferentes estados, y en ese centro de investigación, uno de los departamentos enfocados a estudios de ecología es el Departamento de Biotecnología. Hola, maestra. Básicamente, ellos hacen estudios de bioremediación, están enfocados mucho a cambio climático y a la descripción de nuevas especies. Ese es uno. Langevio, ese es otro centro de investigación sumamente importante, que fue patrocinado básicamente también por la industria privada, ¿sí? Carlos Slim también tuvo mucho que ver con ese centro de investigación, y este centro de investigación se originó gracias a ¿qué? A que México tiene una gran variedad de maíz. Cuando empezó todo este proceso de los transgénicos, lo primero que se pensó es que se van a perder las especies nativas. Entonces, lo que se dieron a la tarea es que secuenciar el genoma de todas las especies de maíz que existen en el país. Tienen toda la secuenciación. Y lo comparan con los productos transgénicos que en su momento pues también estaban en su auge. Y ven a través de la secuenciación qué tan factibles son o no. Hoy en día también han hecho la secuenciación de especies propias o endémicas de país, como aguacate, diferentes semillas como amaranto, sí, todas aquellas, el renacuajo, ¿cómo se llama? El ajolote mexicano, ahí lo tienen secuenciado. O sea, muchas de las especies que son propias del país,
están siendo secuenciadas en este lugar y están buscando la manera de que muchas especies que están en peligro de extinción, pues se les ayude debido a los beneficios que estas pueden traer. Por ejemplo, el hecho de que se preocupe mucho por el ajolote, por el ajolote, ¿por qué creen? ¿Alguien ha escuchado qué propiedades tiene a través qué beneficios le han encontrado o han estudiado al ajolote? Por eso la gran preocupación que hay. Capacidad de regenerar extremidades. Mande otra vez. Su capacidad de regenerar extremidades. La capacidad de regeneración. Esta capacidad de regeneración lo están utilizando, ¿para qué? Sí, para atacar un poco los problemas de cáncer. Se están yendo por el lado de la salud. Porque cuando se hacen las quimioterapias o se da algún tratamiento contra cáncer, existe la muerte de una gran cantidad de células, tanto patógenas como sanas. Entonces, a través de la regeneración que tienen estos organismos, se están analizando estos mecanismos para ser aplicados a la parte de salud o a la generación de tejidos para la implantación también de algunos tejidos, por ejemplo, de piel, para acelerar los tiempos de regeneración. Bueno, entonces, imagínense todo esto también se está haciendo en nuestro país, no nada más en el extranjero. Y bueno, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas no se puede quedar atrás. Aquí también nosotros tenemos un laboratorio de biotecnología ambiental, de biotecnología microbiana, ecología acuática y ambiental. Básicamente, sí, se han enfocado la mayoría de los trabajos a ecología acuática, ¿sí? Aquí, de hecho, la persona que se ha involucrado mucho en el análisis de los ambientes acuáticos es el que ha establecido en la Ciudad de México, ¿sí?, los protocolos de monitoreo de calidad. ¿Sí? Ahí el doctor Martínez Jerónimo es uno de los pioneros, ¿sí?, que ha sido responsable de salvaguardar hasta cierto punto, ¿sí?, la calidad de agua de los afluentes que hay en la Ciudad de México, tanto naturales como artificiales, y se extiende al Estado de México también. Ecología molecular, pues básicamente, si conocen al doctor César Hugo Hernández, se le hace un poco de ecología molecular, la doctora Janet Jan, la doctora Paulina Estrada, la doctora Soledad Murrieta, el doctor Entao, una servidora, etcétera. Entonces también hay varias personas que nos enfocamos a la ecología molecular combinada con la ecología microbiana. El Politécnico como tal, debido a todo este problema en el deterioro de los ambientes, también ha generado, no nada más la UNAM, también el Poli ha generado diversos centros de investigación foráneos, ¿sí? En cada estado, bueno, el objetivo es que en cada estado exista un CIR. Y básicamente estos centros de investigación se dedican a solucionar problemas locales. Se dedican a la solución de problemas locales y muchos de ellos están dirigidos ¿a qué? A la protección del ambiente. Bueno, dentro de la diversidad o de la gama de proyectos que hay en todos estos institutos, pues básicamente uno de los que destaca es en la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son algunos de estos gases? Pues el dióxido de carbono, el metano y los óxidos de nitrógeno. Todos estos generados por ¿quién creen? ¿Quiénes son los responsables de generar estos gases? Nosotros. Parte de nosotros. Bueno, nosotros no podemos generar óxidos de nitrógeno. Pues el metabolismo de varias bacterias también, ¿no? Exactamente. Los microorganismos, nos vemos maestra, los microorganismos, ¿sí?, son los responsables de producir muchos de estos compuestos, y estos de alguna forma, los microorganismos los usan como parte del reciclamiento de la materia. Sin embargo, el desequilibrio o la desestabilidad de los ecosistemas han favorecido un incremento en la emisión de estos gases. Como dicen, todo en exceso es dañino. Y la producción de estos gases no es la excepción.
Ujú. Esto de alguna forma contribuye a que al cambio climático, ¿sí? Al cambio climático que está favoreciendo, ¿sí? O acelerando inclusive la destrucción de diversos ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. Dentro de los estudios que destacan, también tenemos los de diversidad. La diversidad microbiana, ¿a qué se refiere? A los organismos que van a estar presentes en el suelo, en el agua, en el aire, la vegetación, en los animales, en los humanos, etcétera. Y que muchos de los organismos del ambiente son consideradas como nuevas especies, las cuales aplicativamente, bueno, si le damos una aplicación biotecnológica, son de gran interés. Muchos de los metabolitos que especies aisladas de estas muestras han sido descritas están siendo patentadas. Los productos que de alguna forma tienen un interés biotecnológico. Hoy en día, por ejemplo, la generación de biocombustible. ¿Sí? ¿Y eso cómo se está ahorita logrando? ¿Cuál es el impacto que tiene? Pues a través de los residuos de celulosa. Sí, la industria papelera, pues muchos de los residuos pues, los tiraban. Ahora no, ahora se les está dando una función. ¿Sí? Todos esos residuos que la industria papelera desechaba, hoy en día se están aprovechando. ¿Para qué? Para la obtención de biocombustible. Es una alternativa importante que controla de alguna forma el desechar todos estos residuos orgánicos, pues que únicamente van a favorecer la retención de contaminación en los diversos ambientes. Bueno, entonces, esos son algunos solamente, hay muchísimos, algunos de los trabajos que se están realizando en todas estas instituciones e incluso en la nuestra. Bueno, todos estos organismos provenientes de un ambiente, ya sea acuático o terrestre, ¿sí? Van a ser estudiados a través de dos vertientes. Uno va a ser a través de estudios autoecológicos y otro a través de estudios, adelante, cinecológicos. Ya la ocasión anterior les había comentado algo. Bueno, los estudios autoecológicos. Esos estudios se centran básicamente en el estudio de los individuos, ¿sí? Del individuo. ¿Sí? ¿A través de qué? De un cultivo axénico. ¿Qué es un cultivo axénico? Un cultivo puro, que solo tiene una especie. Ok, un cultivo puro, efectivamente. Sí, entonces, para que nosotros podamos realizar un estudio autoecológico, forzosamente tenemos que obtener un cultivo axénico. ¿Y esto cómo lo hacemos? Obtenemos a toda la comunidad, obtenemos a todas las especies y a través del uso de medios de cultivo, pues se van realizando cuantas resiembras sean necesarias o pases hasta garantizar la pureza del cultivo. Entonces, cuando trabajamos con un cultivo puro, decimos que hacemos estudios autoecológicos. El contraste. ¿Qué sucede cuando trabajamos con todos los organismos presentes en una muestra? Aquí estamos estudiando a la comunidad. ¿Qué es la comunidad? Es el conjunto de diferentes especies o de diferentes poblaciones. Entonces, en la ecología, esos son los dos tipos de estudio que hacemos. Trabajamos con cepas axénicas aisladas de un ambiente natural o bien trabajamos con todos los organismos presentes en esa muestra, llámese agua o llámese suelo, animal, planta o inclusive nosotros los humanos. Bueno, entonces, hasta aquí chicos, ¿alguna pregunta o comentario? No, profesor. Todo bien. Todo bien. Bueno, a ver, ejemplos. Si quedó claro, ¿alguien me podría dar un ejemplo de un estudio autoecológico? ¿Qué podemos estudiar de una cepa o de un organismo puro? ¿Qué podrían ustedes estudiar? Resistencia bacteriana. ¿Cómo? Resistencia a antibióticos, perdón. Resistencia a antibióticos, ajá.
Por ejemplo, lo que decía de la secuenciación, eso pues es independientemente de cada especie, ¿no? A ver, ¿cómo va lo último? O sea que la secuenciación, pues obviamente solo tiene que ser de una especie porque pues no podemos combinarlas, ¿no? Sí, se puede hacer la combinación de muchas. Eso vamos a verlo más adelante, es la metagenómica. Pero bueno, ¿se puede secuenciar a un solo organismo? Sí, y estudiarlo y caracterizarlo efectivamente. Sí se puede secuenciar a un organismo. ¿Qué más se les ocurría hacerle a un organismo? Pues también puede ser un cultivo de, ay, ¿cómo se llama? De virus en un cultivo celular. Podría ser el cultivo de un virus para conocer un poquito su comportamiento, su biología. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurriría hacerle a un cultivo puro? ¿Mm? ¿Qué más? Pruebas bioquímicas. Pruebas bioquímicas, ¿qué más? ¿Cuenta total? ¿Tal vez? ¿Cómo, perdón? ¿Cuenta total? Cuenta total. Bueno, estimar la densidad poblacional a través de alguna curva de crecimiento posiblemente. Ajá, ¿qué más? Imagínense qué más podrían hacerle a un solo organismo. ¿Qué les interesaría conocer de un organismo? Tal vez podemos someterlos a algunas pruebas, así como de que mucho frío, mucho calor. Ok, ajá. Ver la resistencia o la tolerancia a ciertos parámetros físicos es parte de la caracterización biológica. pH, temperatura, cómo crece mejor, en qué sustrato puede crecer mejor, etcétera. Ujú. Gracias. Sí, esos son algunos ejemplos. Y hay muchos que ahorita vamos a ver, pero bueno. Estudios cinecológicos. Un estudio de una comunidad, de varias especies. ¿Qué se les ocurriría a ustedes saber sobre la comunidad? Tal vez cómo se comporta, no sé, un hábitat como la sabana o algo así. Podría ser, pero pensando en microorganismos. Aquí ya nos fuimos, yo creo que a macro, pero a microorganismos. Podría ser las relaciones simbióticas Las entre... relaciones simbióticas, estas interacciones, que pueden ser positivas o negativas cuando enfrentamos a diversas poblaciones, cómo se están autorregulando. Sí, está bien. ¿Otra más? ¿Qué papel pueden dar o qué función realizan en la comunidad? ¿Qué función? Todas en conjunto. Por ejemplo, dentro de los estudios ginecológicos, muchos de los estudios que se están realizando, por ejemplo, en la degradación de hidrocarburos, cuando hay un derrame de hidrocarburo, sí, ya vieron que es difícil el poder retirar todo el hidrocarburo y el daño ecológico que este tiene. Bueno, pues hay un conjunto, bueno, hay consorcios microbianos, que es un conjunto de organismos de diferentes especies, una comunidad que favorece o que ayuda a la degradación de ese hidrocarburo. Sí, entonces ver cómo un consorcio microbiano puede llevar a cabo la degradación de un hidrocarburo es un estudio cinecológico. El conocer la diversidad microbiana de un cuerpo de agua, de un suelo, es un estudio cinecológico. El determinar los organismos endófitos, no sé, del cacahuate, si me ocurre, es un organismo cinecológico. El determinar la diversidad de los microorganismos del tracto digestivo del humano es un estudio cinecológico. Determinar la función que tienen esos organismos es un estudio cinecológico. El realizar una biopsia, a lo mejor del estómago, y ver qué organismos están presentes ahí, es un estudio cinecológico. De la columna de Winogradsky, ¿se acuerdan que les enseñé una columna de Winogradsky donde se analizaba el suelo y agua o sedimento? Es un estudio cinecológico. Bueno, entonces, esos son algunos de los estudios que se pueden realizar. Básicamente, a partir del 71, de 1971, es cuando se realizan ya de manera sistemática los estudios autoecológicos. ¿A qué me refiero sistemáticamente? O sea, bien organizados, bien planeados, en donde para esta época ya hay medios de cultivos bien estandarizados, se empieza con el aislamiento, ¿sí? de organismos del entorno, básicamente para buscar una función o caracterizarlo.
Muchos de los estudios autoecológicos se centran en la relación y adaptación que tiene un organismo, ¿sí?, en un ambiente. Lo que comentaban hace un momento, cómo influye el pH, la temperatura, la concentración de nutrientes, etcétera, que es parte de la adaptación. Bueno, aquí, entonces, en los autoecológicos vamos a considerar a quién, a la población, que es un organismo, ¿sí?, o es un cultivo puro, es un cultivo axénico. Y básicamente, muchos de los estudios de autoecología van enfocados a determinar la función que tiene el organismo, así como su caracterización biológica. Los estudios autoecológicos, ustedes pueden controlar. Algo bien importante es que en estos estudios autoecológicos nosotros podemos controlar los factores que se desean probar. Temperatura, pH, concentración de oxígeno, etcétera. Si ustedes quieren probar algo de una especie, ustedes pueden probarlo en el laboratorio y pueden controlar sin ningún problema todas las variables y determinar cómo influye cada una de las variables sobre el crecimiento o desarrollo de la especie. Bueno, muchos de estos estudios básicamente están enfocados ¿a qué? Sí, a entender la adaptación, ¿sí?, de las especies a diversos factores abióticos, así como poder también entender su distribución en diferentes regiones geográficas, cómo es que las poblaciones van fluctuando a través del tiempo, ¿sí?, a través de la secuenciación de los genomas. Hoy en día se puede tener un mayor conocimiento, ¿sí?, de las características genéticas que tiene un organismo. Entonces, todo eso ha sido gracias ¿a qué? A los estudios autoecológicos. ¿Sí? Algunos, ustedes me dijeron ya algunos ejemplos, algunos otros ejemplos, una tinción es un estudio autoecológico. ¿Por qué? Porque a través de la tinción de gramo ustedes pueden describir las características microscópicas de un organismo. A través de la microscopía electrónica nosotros podemos poner de manifiesto estructuras muy particulares o específicas de los organismos. Realizar una curva de crecimiento igual nos va a permitir, ¿sí?, conocer el número de generaciones, cuál es la fase logarítmica, cuánto tarda en llegar a la fase estacionaria. A través de la fase estacionaria nosotros podemos estudiar los metabolitos que se están generando en esta fase, etcétera. Entonces, esos son solamente algunas de las pruebas que se pueden realizar, ¿sí?, para un estudio autoecológico. Los estudios cinecológicos. Estos estudios van valga la redundancia, ¿sí?, van a estudiar las relaciones de las distintas especies o bien poblaciones, ¿sí?, de una comunidad y su ecosistema. ¿Cómo es que toda la comunidad se está organizando? ¿Cómo está organizada la comunidad? ¿Qué funciones va a llevar esta comunidad? ¿Cuál es el papel de los organismos que integran esta comunidad? Mándelo. Ay, chicos, perdón. Nada más tengo 50. Eso es que doy. Sí, primero para el alumno. No tengo. Bueno, entonces aquí vamos a estudiar a todos los organismos, que están presentes, es decir, a toda la comunidad, cómo los factores del entorno están modificando o están modificando para bien o para mal a la comunidad, cómo influyen los parámetros físicos, químicos e inclusive biológicos. Dentro de los estudios cinecológicos que destacan, tenemos a la columna de Vinogradski. Acuérdense, es un microcosmos que trata de asemejar las condiciones
de un ambiente acuático y de un ambiente terrestre están comportando. Aquí no aislamos, aquí todos están, de alguna manera, todos están inmersos. Por ejemplo, el día jueves vamos a realizar la cuantificación de microorganismos del aire. Ajá. ¿Se acuerdan de esta placa? ¿Qué agar era? ¿Qué agar les dije que era? Bueno, a los que vinieron y yo se los entregué, les dije. A los del sábado, no. Rosa de Bengala. Para favorecer el crecimiento de qué grupo microbiano? Hongos filamentosos. Entonces, el día jueves, ustedes van a hacer un estudio cinecológico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a exponer sus placas, ya sea Rosa de Bengala, CPS o MB, y lo que van a hacer es que van a través de la exposición de placa, van a poder ustedes, ¿sí? Favorecer el crecimiento de los organismos que se encuentran en el aire, del lugar que ustedes deseen. Vayan pensando dónde van a querer exponer sus placas. En su sala, en su baño, en la azotehuela. Si alguien se quiere ir al parquecito, váyase al parque a exponerlos. Si alguien quiere irse a su patio, váyase al patio. Ustedes van a elegir. Ustedes van a elegir. Entonces, para el día jueves, ustedes ya deben de tener más o menos en qué lugar van a exponer. Si quieren en su recámara, en su cocina, en su baño, en la sala, ahora sí, ustedes van a definir el espacio, ya sea un ambiente abierto o un ambiente cerrado. ¿Sí? ¿Y por qué les digo que vayan pensando? Porque dependiendo del lugar que ustedes elijan, va a ser el tiempo de exposición. Por eso es que les digo que vayan pensando dónde. Tienen de aquí al jueves para consultarlo con su almohada. Bueno, entonces van a hacer un estudio cinecológico. ¿Por qué? Porque van a atrapar o van a permitir el desarrollo de qué, pues de los hongos que ustedes vayan que se encuentran, más bien dicho, ¿sí? En el aire al momento del muestreo. O bien de las bacterias, o bien, ¿qué más les dimos? Bacterias mesofílicas aerobias y con MB, bacterias coliformes. Y eso va a ser un estudio cinecológico. Ustedes van a ver la diversidad de organismos que pueden crecer y no va a haber cultivos axénicos. Ustedes ahí van a corroborar que va a haber más de una especie. ¿Y cómo lo van a saber? Pues a través de las características fenéticas, de las características macroscópicas de sus colonias. Bueno. Cuando hacen estudio de la diversidad, va a haber la práctica número 5 que van a determinar la diversidad de suelo, ¿sí? La práctica 4 van a determinar la diversidad de agua. En la práctica, bueno, va a haber otras prácticas que tienen que ver con los ciclos biogeoquímicos, es más ahí probar función, pero bueno, están haciendo un estudio cinecológico porque están determinando microorganismos fijadores de nitrógeno, oxidadores de amonio, nitrificantes, desnitrificantes, etc. También van a hacer la columna de Winogradsky, por eso les proporcionamos la resarsurina, el papel filtro, ¿sí? Y el sulfato de calcio para que puedan ustedes montar su columna. Van a hacer igual una cámara de sucesión, que también es un estudio cinecológico, que es utilizando excremento de vaca. Entonces, en su momento les vamos a pedir excremento de vaca. Para que puedan ustedes determinar los hongos que crecen en el excremento, que van a ser los hongos coprófilos. Entonces, solamente son algunos ejemplos de estudios cinecológicos, chicos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profe. No. No, maestra. ¿No? Ok. Bueno, la siguiente sesión vamos a ver los modelos y aplicaciones. Sí, en ecología microbiana vamos a hacer estos dos estudios, autoecológicos y cinecológicos, y vamos a analizarlos a través de ¿qué? De modelos, que son los modelos ecológicos. Estos modelos ecológicos nos van vamos a usarlos para tratar de explicar, ¿sí? Desde un punto de vista biológico,
¿sí? Lo que los organismos están realizando, o la función. Podríamos hacer la función, o si hablamos de densidad, cuántos organismos están presentes, etcétera. Si hablamos de una interacción, ¿cómo sabemos que se está llevando a cabo una inhibición o se está favoreciendo un sinergismo? Pues a través de estos modelos ecológicos. Y los vamos a ver la siguiente sesión, chicos. Entonces, no sé, hasta aquí. ¿Ningún comentario o pregunta? No, pero No, maestra. Bueno, ok. Entonces, chicos, ya les quité 5 minutos más. Entonces nos veríamos el día jueves.